prepararnos y vamos a empezar. Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Padre, gracias porque tú eres bueno en todo tiempo, tu misericordia es para siempre y tu fidelidad, Señor, por todas las generaciones. Te pedimos que nos enseñes hoy, que podamos fundamentar nuestras vidas en la roca que es Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis queridos, hoy día vamos a continuar con nuestra lección que tiene que ver con los fundamentos, ¿ok? Tiene que ver con los fundamentos. Nosotros comenzamos la semana pasada hablando de fundamentos. Y hay 4 fundamentos básicos, ¿no? De ahí podemos de pronto sacar uno que otro. Pero de esos 4 fundamentos básicos del creyente se desprende esta lección. Y la primera tiene que ver, que vimos la semana pasada, tiene que ver con la oración, perdón, tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con la oración y con el ayuno, ¿ok? Tiene que ver con la oración y tiene que ver con tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la oración y el ayuno, ¿no? La oración y el ayuno, eso básicamente viene a ser como uno solo. Pero esos son los 2 primeros fundamentos y hoy día vamos a hablar de los otros 2, que tiene que ver con el congregarnos y con el testificar, ¿sí? Los otros 2 fundamentos del creyente tienen que ver con eso, con el congregarnos y con el testificar, ¿ok? Entonces, decíamos que estos fundamentos son los que sostienen la vida del creyente, lo llevan a un crecimiento y lo llevan a una madurez. Y vamos a aprender en esta lección la importancia y la relevancia del congregarse y del testificar. ¿Ok? Lo primero que tenemos que ver aquí, cuando estamos pensando nosotros o estamos hablando acerca del congregarnos, tenemos que entender algunos conceptos muy importantes y uno de ellos tiene que ver con que entendamos lo que significa la iglesia universal, lo que significa la iglesia universal, ¿sí? La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes que existieron a través de la historia. Dicho de otra forma, el cuerpo de Cristo en su totalidad. Cuando la gente habla o cuando en la iglesia o los teólogos hablan de la iglesia universal, si a usted le preguntan, ¿usted pertenece a la iglesia universal? Y no me refiero necesariamente a la secta de la iglesia universal, sino a este concepto que tiene que ver con esto, con todos los creyentes que existieron y que existen hasta aún hoy en día a través de los tiempos y de la historia. El cuerpo de Cristo en su totalidad, ¿sí? Los cristianos, los creyentes en Cristo en China son parte de la iglesia universal. Los creyentes en Japón, los creyentes en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, son parte de la iglesia universal y nosotros pertenecemos a ese cuerpo de creyentes en todo el mundo que existe y que ha existido a través de la historia. ¿Ok? Es ese cuerpo de creyentes que está conformado por gente de todo lugar, de toda nación, de todas las etnias. No importa la clase social, no importa su condición económica, no importa su nacionalidad, su lengua, todos ellos, creyentes en Cristo Jesús, pertenecen a la iglesia universal. ¿Ok? En Mateo capítulo 16 encontramos este concepto, en Mateo capítulo 3, en Efesios capítulo 3 encontramos también este concepto, ¿no? Cuando Dios le dijo a Pedro que sobre el fundamento, sobre la verdad de Dios será edificada su iglesia, entonces se refería a todos los creyentes en Cristo, a todos los creyentes en Cristo en todas las edades. Mire lo que dice Efesios capítulo 3. Vamos a leer, por favor, el libro de Efesios capítulo 3, versículos 10 y 21. ¿Ok? Vaya conmigo rápidamente al libro de Efesios, capítulo
3 le dije. Sí, capítulo 3, versículos 10. ¿Ok? Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y el versículo 21 continúa esta idea diciendo, gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Y cuando habla aquí de la iglesia, está hablando de todo este cuerpo universal de creyentes, ¿ok? Pero cuando la Biblia enseña acerca de la iglesia, no solamente habla de la iglesia universal, pero también menciona la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local y qué es la iglesia local? La iglesia local se compone de creyentes que se identifican como un cuerpo constituido en una localidad para la adoración. Por ejemplo, en el libro de Romanos, usted encuentra cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, ¿cierto? Él tanto al principio como al final, en sus salutaciones y en su despedida, él habla de la iglesia que está en Roma, ¿sí? Y así como había una iglesia que estaba en Roma, también en Colosenses, capítulo 4, 16, Pablo hace la mención a la iglesia que está en Colosas, ¿no? Es interesante cómo las iglesias tomaban el nombre de acuerdo al lugar en donde estaban. Mire lo que dice Colosenses 4:16, dice, una vez que hayan leído esta carta, pásenlo a la iglesia, hablando de Colosenses, de la carta de Colosenses, a los colosenses, dice, pasen esta carta a la iglesia en la Odisea, o sea, los laodicenses. Aparentemente también había una carta, ¿cierto?, a la Odisea, que fácilmente hubiera podido ser primera de la odicenses, ¿cierto? Así como había una iglesia en Colosa, también había una iglesia en la Odisea. Y dice para que ellos también puedan leerlo. Y la iglesia que también está en Gálatas, cuando Pablo saluda a los Gálatas, esa iglesia quedaba en la región de Galacia. Y parece que no era solamente una iglesia, pero eran varias iglesias en una región, ¿cierto? Y así las iglesias locales tomaban el nombre de la ciudad o de la región, como en Tesalónica, ¿sí? Como la de Éfeso, como la de Filipos, ¿sí? Entonces, habían creyentes que aunque pertenecían a la comunidad global, internacional, a la iglesia universal, se identificaban con un cuerpo. Y aquí ya de saque empezamos a ver la importancia de que nosotros, aunque seamos creyentes, la importancia y la necesidad que tenemos de identificarnos con una iglesia local. Todo creyente que quiere estar bien fundamentado en su vida espiritual ha de ser parte de una iglesia local. Pero la iglesia no salva, pastor. Amén y gloria a Dios. Pero yo no voy a la iglesia y no me congrego porque necesito salvarme o porque la iglesia es un medio de salvación. No estamos diciendo eso. Pero sí, como vamos a ver más adelante, en la iglesia local, ojalá yo recibo y tengo a mi mano todas las herramientas para crecer espiritualmente y para crecer cada día en el conocimiento de Dios y de sus planes y propósitos para mi vida. Amados, yo no he visto creyente saludable, porque hay un montón de creyentes, pero creyentes saludables. No he visto yo creyente saludable que no se congregue. Por el contrario, muchos creyentes que yo conozco que tienen una vida espiritual, ¿cómo lo digo?
no muy sana, con muchos vicios, que andan como loquitos sin dirección, tropezando, y dicen que son cristianos. Y les pregunto, ¿cuál es tu casa espiritual? ¿Cuál es tu iglesia local? Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. O sea, no tiene una iglesia local. Y cuando le preguntas, ¿quién es tu pastor? Y te contesta, Jehová es mi pastor. Entonces ese cristiano está grave. Necesita una iglesia local con la cual identificarse y en donde crecer y donde su vida pueda ser pastoreada y pueda ser cuidada. La iglesia local es de suma importancia porque es una comunidad donde sus miembros pertenecen a ella, aun cuando no estamos reunidos. Un énfasis que nosotros en este tiempo donde no nos hemos podido reunir, si usted se ha dado cuenta, en las publicaciones de la iglesia siempre poníamos hashtag somos iglesia. ¿Por qué? Porque aunque no por esta coyuntura nos hemos podido reunir, eso no quiere decir que dejamos de ser iglesia. Seguimos siendo iglesia porque pertenecemos a una comunidad de creyentes que nos amamos, nos animamos mutuamente y la vida de iglesia ocurre no solamente dentro del edificio que tanto extrañamos y amamos, ¿cuántos dicen amén? Sino que la vida de iglesia trasciende las paredes de nuestro edificio. Y por eso es que cuando nosotros salimos de la iglesia, podemos vivir iglesia donde sea que el Señor nos lleve. Decimos nosotros que todo creyente genuino debe identificarse con una iglesia local. Muchos de ustedes tienen amigos que no se congregan y dicen que son cristianos. No dudo de su fe en Dios, ni de su amor por Cristo, pero con toda seguridad, difícilmente van a poder crecer en los caminos y propósitos de Dios, independientemente de la iglesia local. Yo cuando vine a la iglesia siempre escuchaba este dicho, que siempre, y es verdad, ahora que soy pastor lo corroboro, y es que en la iglesia de Dios no existen los llaneros solitarios. Es muy importante que nosotros nos identifiquemos con una iglesia local. Es muy importante que nosotros nos reunamos con otros creyentes para adorar, para tener comunión y servir con regularidad. Hebreos capítulo 10 nos enseña esta verdad cuando nos dice que nosotros, como vamos a ver en un momento, no debemos dejar de congregarnos. Porque los cristianos genuinos y saludables no pueden ser creyentes apropiadamente si viven aislados. Porque no solamente somos creyentes, sino somos discípulos, somos hermanos y somos miembros. Si yo tuviera que quitarme un dedo, ¿ese dedo seguiría siendo mi cuerpo? Por allá tirado a un costado, aislado, mi dedo solito, un dedo solito. Me quedo así mochito. ¿Sería mi cuerpo? No. Sería un miembro cortado. Sería un cuerpo mutilado y un miembro aislado que dejaría de ser parte de ese cuerpo y simplemente no podría funcionar aislado. Así es el creyente que se aísla y no es parte de un cuerpo, no es parte de una iglesia local y no se identifica con una comunidad de creyentes en un lugar específico. Quiero hablar de algunas características. Quiero hablar de algunas características de la iglesia local. Y quiero ponerlos aquí, aunque han salido medio... ¿Qué hace? Plebiscito es el referéndum. ¿Cómo? No.
Quiero hablar de algunas características de la iglesia. ¿Estamos allí? Quiero hablar de algunas características de la iglesia local. La primera de ellas tiene que ver que la iglesia son personas y no es el edificio, esto lo hemos repetido muchas veces hasta el cansancio, y hoy más que nunca en este tiempo de encierro donde no hemos podido reunirnos, tenemos que afirmar esta verdad de que la iglesia no es el edificio, son las personas. La segunda característica de una iglesia local es que la iglesia local consiste en creyentes vivos que tienen un compromiso con Dios y también con otros creyentes. ¿Estamos allí? La iglesia local consiste en creyentes vivos que tienen un compromiso con Dios, pero también con otros creyentes. Permítame aquí hacer un alto. Se escucha muchas veces, y yo con mucha tristeza lo tengo que confesar. He escuchado que la gente dice, yo voy a la iglesia por Dios y no voy por la gente. ¿Cuántos han escuchado eso? Algunos dicen, a mí lo que me importa es ir con Dios, yo no me hablo con nadie porque yo no vivo de la gente. Hermanos, la iglesia no es iglesia si no te relacionas de manera saludable con otros creyentes. Cuán importante es que tú aprendas a relacionarte en amor y en libertad con otros creyentes en Cristo. Cuán importante es que tú puedas aprender, como dice la palabra de Dios, tener comunión con Dios, pero también con otros hermanos. Recuerde que la iglesia es tu familia espiritual. Ahora, seamos honestos. Y aquí yo voy a abrir la pantalla porque quiero veros vuestra cara. Pero seamos honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos llevamos bien con toda nuestra familia de sangre? ¿Alguna vez te has peleado con algún hermano, con algún primo, con algún tío, con tu papá? ¿Has estado molesto con tu mamá en algún momento? Algunos hermanos de pronto te caen bomba y quieres en ese momento desaparecer de tu casa. Como me dijo Natán un día, no sé qué cosa le había hecho Zoe, y me dice, yo no quiero pertenecer a esta familia, no aguanto a mi hermana. Y yo me quedé como, y bueno, él tenía un asunto con su hermana. Pero imagínense, ¿qué hago yo como papá? Le digo, bueno, hijito, entonces ve, ahora vas a ser a partir de hoy, ya no vas a ser Natán Gil, vas a ser Natán Ramírez Torres. No, o mejor no, ahí están llenos ya. A ver, mejor vas a ser tú Natán Reina, ¿no? Para que te asegures tu desayuno ahí en la juguería, ahí vas a estar bien taipá. Imagínense, ¿qué he tenido que hacer yo como papá? Animarle a perdonar cualquier ofensa y a poder resolver su asunto con su hermana, a perdonarla, a hablar, y él tuvo que aprender a manejar situaciones con su hermana y tuvo que aprender y está aprendiendo a convivir con ella. En la iglesia ocurre lo mismo. No todos los hermanos de la iglesia son lindos y bonitos y me gustaría que en este momento prendas tu pantalla para contemplar tu belleza y tu santidad. Pero ¿cuántos estamos aquí y decimos amén a la verdad de que no todos somos lindos? No todos siempre tenemos un buen día. No todos tenemos siempre la cara más bonita. No todos respondemos bien a la gente, a las dificultades. Tenemos nuestro genio. ¿Cuánto dicen amén?
Y ahí hay un montón y no sé por qué no levantan sus manos. Arrepiéntanse y les conozco bien. Algunos ya han apagado su pantalla, Dios les bendiga. Pero no todos somos lindos. Tenemos nuestro carácter, nos desalineamos, tenemos nuestro genio, empezando por el pastor. ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿Cierto? Pero ¿qué hacemos cuando un hermano se porta mal en la iglesia? ¿Qué hacemos normalmente? Dejamos de venir y nos vamos a la iglesia del frente. ¿Sí o no? Pero hermanos, yo como papá y como pastor, como pastor de la iglesia, tengo que enseñarte a resolver esas diferencias con tus hermanos. Y animo siempre a hacer lo que le aconsejé a Natán. Perdona a tu hermana, guarda tu corazón, aprende a lidiar con esa personalidad, porque en ese proceso, como dice la palabra de Dios, hierro con hierro, ¿qué cosa? ¿Quién me completa? Hierro con hierro se aguza. Aleluya. Se afila. Y déjame decirte algo que yo he aprendido, no solamente como pastor, pero también como creyente, pero especialmente como pastor. Le quiero hacer una confesión. ¿Están listos para una confesión? Eso sí, no para la chismosería, todos ahí, qué bárbaro. Pero muchas veces, y hay hermanos, ovejas, que más parecen cabras que ovejas, ¿ya? Y me refiero por los cuernos, sino por esa actitud que tenemos de hacer lo que se nos da la gana, rebeldes, ¿cierto? Y yo digo, Señor, ¿qué hacen aquí? Solamente causa, llévalos a otra iglesia. Padre, ¿qué te hemos hecho? Señor, ten misericordia. Señor, ya no sé qué hacer. Si lo pateo, si le impongo manos o le impongo puñetes. Y en algunos casos, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, como a Pablo. No, mentira, no me ha dicho eso. Pero algunas veces he entendido de parte del Señor que algunas personas, y a ver, déjenme ver si están aquí en este, a ver. Gracias a Dios no están aquí, esa persona no está aquí en esta reunión. Gracias a Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? No están aquí, así que puedo hablar. Pero muchas veces he sentido de parte de Dios como diciendo, esa persona está ahí en tu iglesia y lo he mandado yo a la iglesia que pastoreas para tratar con tu carácter, para tratar con tu corazón, para enseñarte perdón, para enseñarte humildad y para enseñarte amor incondicional. Y nosotros, mis amados, tenemos que a veces entender que así como en la familia, ciertas personas Dios trae a tu vida, aunque a veces difíciles, porque está formando el carácter de Cristo en ti. ¿Cómo la ves? Diferente. Ahora que tú sabes eso, lejos de renegar por tu hermano, que es un terrible, tú deberías bendecir a ese hermano, bendecir a esa hermana chismosa, bendecir a ese hermano que te trata mal, que no te quiere saludar, aunque tiene siempre una gran sonrisa en la puerta y pasa de largo y te mira como una basura. Tú le bendices, porque el Señor está tratando con tu carácter, con tu vida. Y esos no son motivos para renunciar uno a la familia. Y es triste muchas veces que las personas deciden irse de la iglesia simplemente porque no tienen la madurez suficiente para poder lidiar con cosas en sus corazones y aprender en el Señor. Otra característica de la iglesia local, la iglesia,
en la iglesia local la gente se reúne y no necesariamente los domingos. Hay diferentes tipos de reuniones. Hay reuniones con diferentes propósitos, lo que nosotros en la iglesia llamamos grupos de afinidad, ¿no? Los jóvenes tienen sus reuniones, las mujeres tienen sus reuniones, los matrimonios se reúnen por otro lado, los adolescentes tienen su fiesta por otro lado, se reúnen los grupos de negocios, se reúnen los niños, se reúnen las madres para orar, se reúnen, yo me gustaría trabajar con las personas, como se dice, para no decirles adultos mayor, ¿sí? Los de los años dorados. Qué lindo tener un ministerio de los años dorados, ¿cierto? Gente que tienen y reciben una administración, un trato especial y un cuidado especial, por supuesto. Y un alimento espiritual, ¿sí? Pero en la iglesia existen diferentes tipos de reuniones. Y en nuestra iglesia, por eso, fomentamos diferentes tipos de reuniones. Algunos se quejan y dicen, pastor, ¿por qué los jóvenes hacen una cosa, hacen discriminación en la iglesia? No. Lo que pasa es que una iglesia saludable, en una iglesia saludable es importante tener diferentes tipos de reuniones. Reuniones grandes, medianas, reuniones en casa, reuniones de grupos pequeños, reuniones de 3 de oración, reuniones de 4 de estudio bíblico. Diferentes tipos de reuniones. Eso le da vida a la iglesia. Pero como digo, la iglesia no es solamente lo que ocurre los domingos. Y yo aquí quiero adelantar algo. La forma como la iglesia se va a reunir definitivamente va a ser diferente, mis amados. Olvídese que usted, aun cuando abrimos la iglesia, vamos a volver a lo mismo. Porque lo más importante que pase en nuestra iglesia no va a ser lo que ocurra los domingos, sino va a ser lo que ocurra por fuera de la iglesia en diferentes reuniones de afinidad o en diferentes horarios a los domingos, aun cuando sea en la iglesia. Y ahorita de manera especial que nosotros no podemos reunirnos más del 35% de la capacidad de la iglesia, los grupos pequeños serán clave para nosotros. Porque no vamos a poder reunirnos 140, 150 personas como estamos acostumbrados en un solo culto. Porque no podemos, pues entonces vamos a poder reunirnos en grupos pequeños. Reuniones pequeñas son necesarias. Porque en los grupos pequeños hay más integración y mayor comunión los unos por los otros. En reuniones grandes, ni sabemos quién se sienta al costado nuestro porque no le conocemos. Y peor ahora, que cuando nos registremos y vamos a ir llegando y no nos vamos a poder sentar donde se nos da la gana, sino vas a tener que empezar a sentarte de adelante para atrás e ir llenando los espacios. Entonces, difícilmente podemos conectar con la gente en grupo grande. En grupos de 100 no conoces a nadie, pero en grupos de 10 puedes por lo menos conocer el nombre de tus hermanos. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Y eso genera mayor comunidad y mayor integración, que es la finalidad de que seamos iglesia. Otra característica de la iglesia local, mis amados, la iglesia local tiene líderes. ¿Qué significa eso? Que hay una dirección. ¿Qué significa eso en la práctica? Que no se hace lo que la gente quiere. Que no se hace, que la gente de la iglesia, no importa qué tan antiguo sea, no importa si es que tiene más plata o es más inteligente o ofrenda más, no importa. La gente no hace lo que se le da la gana. Hay una dirección, hay una guía. Hay una responsabilidad delegada sobre los líderes, sobre los pastores y sobre las personas que los pastores ponen debajo de ellos para liderar diferentes áreas. Eso no significa que las personas de la comunidad o ustedes que son parte de la comunidad tengan ideas y la expresen, tengan iniciativas. Y los que me conocen sabrán que nosotros siempre, como pastores, cualquier idea o iniciativa, si está alineado con la visión de la iglesia y con el corazón de Dios, le damos trámite para que lo haga. No seremos esos pastores que son como
pinchaglobos. Y si usted nos conoce, está con nosotros un rato, saben que nosotros canalizamos siempre las iniciativas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque son parte de la comunidad. Pero aunque yo tengo iniciativas o ideas, yo los someto a un liderazgo. Yo no me impongo. Yo no junto 3, 4, 5 personas y armo una campaña ahí y me impongo sobre lo que el líder quiere, porque recuerde que Dios ha puesto líderes en la iglesia y a los que les ha dado la visión de esa familia espiritual y de esa iglesia local son a los pastores, a los líderes. Y son ellos quienes van a dar cuentas a Dios. A veces las personas vienen y dicen, pastor, tengo una visión, el Señor me ha mostrado y esto tenemos que hacer. Bueno, hermano, qué bueno. Pero oremos para que el Señor también me muestre a mí, porque si esto es de Dios, así como te ha mostrado a ti, si es de Dios, va a mostrar al pastor, que es el que tiene la responsabilidad y es a quien Dios ha puesto. Hay gente que viene a la iglesia y quiere que el pastor apoye su visión. Pero yo quiero aquí compartirte un principio de liderazgo. Aquellas personas en este grupo, en esta reunión y en nuestra iglesia que tienen ese don de liderazgo, y es lo siguiente. Si quieres que alguien apoye tu visión y corra con tu visión, primero tú estás llamado a correr con la visión de tu pastor y del líder que Dios ha puesto en este tiempo en tu vida. El pastor no está puesto para ayudarte a ti a apoyar tu visión. Lo hará en la medida que tú primero apoyes la visión de la iglesia y de ese líder, quien quiera que este sea, que Dios ha puesto en tu vida. ¿Estamos allí? Muchas personas han venido a la iglesia y no se quedan mucho tiempo, porque dicen, el pastor, me fui de esta iglesia porque el pastor no apoya mi visión. Tú no llegas a una iglesia para imponer tu visión, sino para abrazar la visión que ya existe en esa casa espiritual a la cual tú quieres pertenecer. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me siguen en ese principio? Y ese es un principio espiritual y es un principio de liderazgo. Súper importante. Entonces, amados, la iglesia tiene líderes. Yo no hago lo que quiero. Proverbios dice, donde no hay dirección, el pueblo perece. En una iglesia también hay disciplina, hay orden, hay corrección. Vamos a reunirnos en la iglesia, no importa lo que digan. No, hay un orden. Hay una estructura, hay una disciplina, hay una corrección. Y hay momentos en los cuales se debe llamar la atención. Y esta es la parte fea del liderazgo, déjeme decirle, tener que traer corrección sobre alguna actitud de los hermanos. Pero el que se deja enseñar, crecerá. Recuerde, no rehúya la disciplina. Los que no están dispuestos a someterse al trato de Dios en sus vidas, difícilmente van a crecer y van a madurar. Recuerde que la iglesia es un taller y Dios está transformando vidas y está transformando la vida de todas las personas y la está transformando a la imagen de Jesucristo. Otra característica de la iglesia local, la iglesia tiene familias. La iglesia tiene familias. Y vaya, en nuestra iglesia, por la gracia del Señor, tiene familias. Y estamos nosotros más que bendecidos. Y con mi esposa, una de las énfasis que nosotros hemos hecho en la iglesia es alcanzar a toda la familia. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros podamos entender en nuestros corazones. En la iglesia se debe ministrar de la cuna hasta la tumba.
Todos son importantes, todos tienen un lugar especial en el corazón de Dios, por lo tanto, en la iglesia. Nosotros hemos de ministrar a todas las familias. Amamos a los jóvenes, pero los jóvenes no son solamente la iglesia. Hay hombres, hay mujeres, jóvenes, ancianos, niños, de toda clase de edades. Y a todos hay que presentarles su debida atención. Y eso es algo que siempre le pido al Señor que no descuidemos. Porque Dios ama a las familias y quiere tocar y ministrar y quiere ayudarles a todos a alcanzar su potencial en el Señor. Algunas ideas allí adicionales. La base de nuestra comunión es andar en luz, según la palabra de Dios. Según Juan 1:7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Recuerde que la iglesia no es un club. Hay que vivir correctamente para que podamos tener comunión bíblica. Y en la iglesia, si alguien anda mal, va a ser difícil tener comunión con esas personas. Y esto solamente a manera de comentario. Hay un termómetro, ¿no? A veces, no sé si le ha pasado, nos cuesta tener comunión. La gente a veces no se acerca. Y a veces la gente que no se acerca, muchas veces es porque tiene mala conciencia. Y esa mala conciencia le impide acercarse a otros. Y muchas veces la excusa es que en esa iglesia o a esos hermanos les falta amor. Por eso yo no me acerco. Y muchas veces no es la falta de amor. A veces es nuestra mala conciencia. Evalúese usted mismo y se va a dar cuenta de que cuando usted, y eso lo he visto muchas veces, y en esta pandemia, mejor dicho, lo he vivido y lo sigo viviendo. Yo he perdido muchos amigos, no solamente ovejas, sino amigos que ya no quieren ser mis amigos. Y yo digo, ¿por qué ha pasado aquí? Y llego muchas veces al punto de que es la vida pecaminosa, su mala conciencia, los que los ha alejado de la comunidad de la iglesia. Y muchas veces los que los ha alejado de mi amistad. Y no porque yo sea perfecto, sino porque a pesar de mi imperfección he decidido vivir en la luz. Y la Biblia dice, si andamos en la luz, tenemos comunión. En consecuencia, si no estamos andando en la luz, difícilmente tendremos comunión. Así que no se sienta condenado. Si usted está viviendo en la luz y la gente se ha apartado de usted, no vaya detrás de ellos. No se aleje de la luz. Manténgase en la luz. Y que cualquier persona que quiera relacionarse contigo, que sea en la luz y no en las tinieblas. En la comunidad cristiana, las relaciones son más chéveres si es que estamos andando nosotros en luz. Hebreos 10, 24, 25 nos dice algunas cositas que rápidamente quiero repasar antes de avanzar. Dice que nosotros debemos considerarnos unos a otros. Y esto quiere decir que ser cristianos es vivir en comunidad, es aprender a ser sensibles a los demás. Ya lo dije hace un momento. No podemos ser parte de la iglesia, por lo menos no en nuestra iglesia. Yo les he comentado en algún momento que hay gente que quieren ser amigos del pastor, pero no quieren ser amigos de la gente de la iglesia. Y en algunos casos me ha tocado decirles, si usted no ama a esta iglesia que nosotros amamos y a su gente, nosotros no podemos ser amigos. No podemos tener comunión. Porque ser cristiano es vivir en comunidad. Y a pesar de que hay gente difícil en la comunidad, ser cristiano tiene que ver con aprender a sobrellevar nuestras diferencias. Hebreos 10 también dice que cuando nos reunimos para estimularnos. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayudamos unos a otros. La ayuda mutua es una marca del cristianismo. La marca del cristianismo no es hacerle la vida imposible a la gente, sino es ayudarles a sobrellevar sus cargas. Si usted viene a la iglesia con una actitud de superioridad o de condenación, hermano, mejor no venga a la iglesia. Si viene a la iglesia, no venga a criticar. Si viene a la iglesia, no venga a juzgar a los demás. Venga a estimular a las buenas acciones, a ayudar a otros a sobrellevar sus cargas. Dice, no dejando
de congregarnos. Y esto es una gran tentación para muchos. Y en este tiempo ha sido una gran frustración para otros. Ninguna disculpa es válida para no hacerlo. Ninguna disculpa, excepto la pandemia. Pero fuera de eso, la pereza, nada de eso es válido. Y ahí dice que el dejar de congregarse puede llegar a convertirse en un mal hábito. En un mal hábito. Rápidamente, ¿cuál es la misión de la iglesia? Quiero avanzar. Nos queda todavía unos 20 minutos antes de cubrir este tema. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dos principalmente, y de estas dos se desprenden las demás que voy a compartir. La primera tiene que ver con predicar y la otra tiene que ver con enseñar. Estos dos son claves. Predicar tiene que ver, es el ministerio del reclutamiento o de la motivación o de la proclamación de la palabra de Dios. Es cuando nosotros vamos al mundo, vamos a nuestras casas, vamos a nuestro centro de labores a compartir del amor de Dios y a ganar las almas para el Señor, donde nosotros les predicamos el evangelio, y vamos a hablar en un momento de esto, que es el cuarto fundamento, donde les hablamos del evangelio, las preciosas noticias, buenas noticias de salvación. Y la iglesia, tú y yo, debemos estar todo el tiempo evangelizando. Debemos estar todo el tiempo predicando. Debemos estar todo el tiempo anunciando, ganando personas para Cristo. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y la otra misión que la iglesia está comprometida es a la enseñanza. Es a la enseñanza bíblica. La gran comisión en Mateo capítulo 28, 18 al 20, cuando dice, vayan, prediquen el evangelio y enséñenles lo que yo les he enseñado. La predicación y la enseñanza es súper clave en la vida de la iglesia. Una iglesia, y no hablo del pastor, no estoy diciendo un pastor, una iglesia que no está predicando, anunciando, ganando almas, no está cumpliendo la misión. En otras palabras, está perdiendo su razón de ser. No está cumpliendo su razón de ser. Y si queremos ser más duros, no sirve para nada. No está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Y yo quiero animarte de manera especial, retarte. Bueno, lo voy a hacer énfasis. Pero usted como iglesia, como parte de esta comunidad, usted tiene que estar todo el tiempo compartiendo la palabra. Que las próximas semanas, las llamadas que quiero recibir, sea para que me cuentes que has llevado a alguien a los pies de Cristo porque le has predicado el evangelio. No para seguir contándome más de tus problemas, tus problemas, tus problemas, tus problemas, y más de los pecados y que no puedes salir y las ataduras que tienes. Gloria a Dios, están siendo ministradas y Dios está haciendo la obra. Pero recuerda que Dios te va a sanar o te está sanando en la medida que también te usa. O dicho de otra forma, el Señor te va a usar en el camino y a la medida que te va sanando. Entonces es muy importante que usted sea alguien que está predicando el evangelio. Es parte de lo que nosotros estamos llamados a hacer como iglesia. Y lo otro es enseñar. Enseñar. Hermano, si hay algo que usted tiene que reclamar al pastor, es o exigirle, es que le enseñe la palabra de Dios. A mí me encanta cuando la gente pregunta. Me encanta cuando la gente dice, pastor, este tema, ¿cuándo vamos a tocar? Quiero aprender más de eso. Ok, hagamos una conferencia, hagamos otro curso de esto. Lo que estamos haciendo aquí es enseñar, porque a eso estamos llamados nosotros como iglesia. Pero no solamente desde el liderazgo, sino también usted. Lo que usted recibe, comparta con otros. Hermanos, la misión de la iglesia no es hacer política. La misión de la iglesia no es vender comida en la puerta para tener plata.
No es vender parrilladas, aunque seguramente de manera, como lo digo, excepcional lo hemos hecho, pero no es la misión de la iglesia. No es la misión de la iglesia hacer redes de negocios en la iglesia, pastor. Venga, le propongo un negocio porque usted tiene gente influyente en su iglesia. Usted puede sacar 4.500 soles mensuales. Venga, pastor, usted está perdiendo plata, me dicen algunos siervazos con siervos. Y yo digo, no es el propósito de la iglesia. No es la misión de la iglesia. Ni hacer negocios, ni hacer política, ni entretener a la gente. Es predicar y es enseñar. ¿Estamos ahí? Y a eso debemos abocarnos. Alrededor de estas dos cosas, como iglesia, queremos hacer algunas cosas muy puntuales. Número uno, discipulado. La iglesia, como parte de su misión, debe haber un sistema donde estamos nosotros discipulando a las personas. Y tiene que ver más que enseñar, tiene que ver con más que transmitir conceptos, tiene que ver con empezar nosotros a modelar un estilo de vida a los nuevos creyentes. Y eso es el llamado que tú también tienes. Todo creyente está llamado a ser discípulos. Yo quiero preguntarte en estos últimos 6 meses, ¿cuántas personas has predicado y has enseñado? Dicho de otra forma, ¿a cuántas personas has encaminado a los pies de Cristo y estás discipulando? ¿A cuántas personas? ¿Quiénes son tus discípulos? ¿A quiénes estás remolcando? Es nuestro llamado. Como iglesia nosotros buscamos la comunión. En primer lugar con el Padre, en primer lugar con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también entre creyentes. Por eso nosotros en la iglesia animamos mucho a que las personas puedan tener esta comunión a través de hacer deportes, a través de comer juntos, a través de pasear juntos. Es parte de lo que la iglesia debe estar haciendo, promover la comunión entre sus miembros. A veces la gente pregunta, ¿por qué comemos tanto en la iglesia? Porque, hermanos, las más grandes enseñanzas se dan alrededor de una mesa, comiendo. Jesús lo hacía. Y personalmente, Él es mi ejemplo en esa área. ¿Qué más hacemos en la iglesia? Adoramos, por supuesto que sí, queremos adorar. Es súper importante dentro de la misión de la iglesia, promover, desarrollar y mantener un ambiente que conduzca a la adoración, oración, alabanza, intercesión. Parte de la misión de la iglesia es hacer misiones, evangelismo de todo tipo, compartir las buenas nuevas del reino. Y la misión de la iglesia también es llevar a los creyentes a la madurez. El creyente debe aprender las verdades de Dios, pero debe aprender a ministrar también a las personas. Usted debe aprender. Si usted no sabe cómo orar por los enfermos, por favor, pregunte, pastor. Lléveme al hospital. ¿Cómo hace usted eso? Quiero aprender a imponer manos. Quiero aprender que la gente recibe el Espíritu Santo. Quiero aprender a dar una clase de crecimiento espiritual. Quiero aprender a cómo aconsejar matrimonios, cómo trabajar con niños, cómo discipular niños. Quiero aprender. Y es la misión de la iglesia proveer todas esas herramientas. Y parte de la misión de la iglesia también es el ministerio a las familias, como lo dije hace un momento, y el ministerio a los necesitados. Amados, la iglesia no está llamado a predicar un evangelio social, pero como siempre digo, no podemos nosotros ignorar las implicancias sociales que tiene el evangelio. Es por eso que cada vez que tenemos la oportunidad de tender la mano, de hacer obras de caridad, obras de misericordia a las personas que necesitan, es una gran bendición. Semana pasada mi esposa soltó una necesidad en los grupos para llevar sábanas, ropita a una niña que está sumamente grave en el hospital, y agradecemos a las personas que respondieron. También algunas personas respondieron a la necesidad de un incendio que hubo de parte de un familiar de una de nuestras hermanas en la iglesia, y entiendo que este sábado van a tener una actividad también. Y ojalá nosotros podamos mostrar misericordia. Es nuestro llamado de la iglesia.
Es el llamado que tenemos a la iglesia en este tiempo de pandemia. Hemos entregado casi 2,000 soles en víveres a familias de la iglesia y a familias más allá de la iglesia, porque entendemos que la iglesia tiene un llamado a ministrar las necesidades de las personas. Entonces, congregarse como tercer fundamento es súper importante. Yo quiero hablar de este cuarto fundamento que tiene que ver con testificar o predicar el evangelio. Y aquí yo quiero centrar básicamente este tema en algunos consejos. Ya no le voy a hablar de la importancia que esto tiene. Recuerde, es parte de nuestra misión como iglesia testificar o predicar el evangelio. Yo aquí lo que quiero abordar son algunos consejos muy prácticos que ojalá te puedan ayudar a ser un mejor testigo o un testigo eficaz de las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos allí? El primer consejo que yo te quiero dar tiene que ver con esto. Cuando usted va a testificar o hablar de Cristo o hablar de Dios, hable de lo que Cristo ha hecho por usted. ¡Qué testimonio tan poderoso! Lo más poderoso que usted tiene para poder compartir las buenas nuevas es su testimonio. ¿Sabe? La gente va a discutir su teología. La gente puede discutir de pronto su estilo de vida. Va a discutir lo que usted cree y va a cuestionar su sistema de valores. Pero lo que no va a poder discutir es los cambios y los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Cuando usted testifique, no discuta sobre filosofía. No se meta a verdades profundas y a hablar de cosas que usted todavía no conoce. Pero en la gracia del Señor va a conocer. Como siempre digo, no hable de lo que no sabe, comparta de lo que sabe. Hay una historia en Marcos capítulo 5, me parece que es este hombre que había recibido la vista, ciego de nacimiento, ¿no? Lo llevaron ante el concilio y lo cogieron ahí, le dijeron, ¿quién te sanó? Dime cómo tú has podido ser sano. Es imposible porque tú eres un hombre que has nacido ciego, estás ciego de nacimiento. Hay una maldición sobre ti y tú deberías quedarte ciego para toda tu vida. ¿Cómo ahora ves? Explícanos. Parafraseando, más o menos ocurrió. Y el tipo dice, yo no sé. Yo no sé cómo fui sano, no entiendo si vino, si un viento me sopló, me tocó, me hizo me empujó, no sé si habló en lenguas o no habló en lenguas, no tengo ni idea. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Punto. ¡Qué predicación! ¡Qué predicación! A veces nosotros nos hacemos bolas y hablamos de un montón de cosas y nos enredamos. Amado, mi consejo es, habla de lo que Dios ha hecho por ti. Cuenta tu testimonio. Si no tienes uno, si no lo tienes claro, siéntate a escribir. Y ponlo de tal forma que lo puedas comunicar con sencillez. Pero habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. El segundo consejo que quiero darte, y esta es una muy buena opción, ¿no? Trata de tener literatura, alguna literatura. Si tú no sabes cómo hablar, entonces carga una literatura. Hay unas promesas allí que venden, ¿cierto? Que tú le puedes regalar si tienes un comercio, si tienes personas que venden comida como Yasmín y que hacen delivery. Compra esas promesas. ¿Se acuerdan que en la iglesia hacíamos eso un tiempo? Si no puedes comprarlo, sácale fotocopia y mándale ahí en la bolsita del delivery su promesa y que la persona pueda mirar. Cuando mira, el Señor te ama, no se ha olvidado de ti, y que la persona pueda ser impactada por esa pequeña promesa o ese pequeño folleto, y eso abra puertas más adelante para poder hablar de Dios a esa persona. Ponle tu número allí atrás, llámame, quiero orar por ti. Antes utilizábamos una
folleto muy famoso que era Cerrando la Brecha, ya no existe. Pero hay diferentes folletos. Hay unos folletos que mi esposa quería, no sé si llegaste a comprarlo, que eran de los billetes, ¿no? De 100 soles. Y atrás decía, ¿no? El dinero te compra una cama, pero no te compra descanso. El dinero te compra, no sé, o sea, qué sé yo, te compra medicina, pero no te sana, ¿no? Y cosas así. Entonces, eso da la oportunidad para poder hablar de Dios. Sea creativo. Haga su propio folleto si es que no encuentra un folleto. Pero estas promesas yo recomiendo muchísimo que esos abren puerta tremendamente para hablar de Dios. Otro consejo al momento de testificar: ama a los que no se lo merecen. Da amor a los que no lo merecen. Abre puertas para testificar. Estar dispuesto a hacer más de lo que te pidan. Siempre cuando la gente te trata mal y tú le tratas bien, eso en el tiempo nos da una gran oportunidad para poder ser buenos testigos. Muy importante. Muy importante. ¿Ok? Los cristianos deben trabajar. Esto es algo también muy importante, ¿sí? Y esto tiene que ver con que nosotros vivamos una vida ejemplar. Testificar no solamente es hablar con palabras, pero es un estilo de vida que declara el poder de Dios. Y yo quiero aquí animar a las personas que tienen la oportunidad de trabajar para otros. Si usted trabaja en una empresa, sea el mejor empleado. Llegue puntual. Cumpla sus horarios. Cumpla sus tareas. Trabaje con un espíritu de excelencia. No sea problemático. Sea de los que dan soluciones y no problemas en su centro de labores. Todo eso va a hablar de que usted es alguien diferente. El problema que nosotros tenemos a veces entre los cristianos, lamentablemente, es que a veces los cristianos son los más tardones, son los que más permiso piden, son los que piden adelanto, son los que se quejan de todo y dan un pésimo testimonio. A veces nadie quiere contratar a los cristianos porque a veces o muchas veces no dan un buen ejemplo laboralmente hablando. No son los más esforzados. Y eso es triste. Cuando los creyentes deberíamos ser los mejores trabajadores. La gente se debe pelear por contratarte porque eres una persona que tiene un espíritu de excelencia. Y todo el mundo quiere hacer negocios contigo. Pero si eres ladrón, estafador, mentiroso, das un mal producto, nadie va a querer contratarte. Por favor. El creyente debe ser diligente, honesto y cumplidor de sus responsabilidades. Algunos puntos adicionales y terminamos. Haga buenas obras, ya lo dije. Puede haber oposición aún en el mismo hogar al momento de predicar. Y a veces, mis amados, los más difíciles de predicar son las personas que están en nuestra casa. Pero, ¿cuántos saben a lo que me refiero? A veces los más difíciles de predicar son los que están en nuestra casa. Pero no es imposible ganarles para Cristo. No es imposible ganarlos para Cristo. Y por último, la última recomendación allí que le quiero hacer tiene que ver con que usted
usted tiene que vivir una vida ejemplar. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Alguien dijo alguna vez, predica el evangelio y si puedes, utiliza palabras. ¿Qué quiere decir eso? De que nuestra vida, nuestro testimonio es el que habla más fuerte que nuestras propias palabras. Y que nuestra predicación no solamente sea de boca, sino también sea con nuestro ejemplo de vida. ¿Estamos allí? ¿Estamos allí? La gente va a ver tu vida. Y dice la palabra de Dios, para que las personas, cuando vean tu accionar, glorifiquen al Padre. Y en vez de maldecir a Dios y renegar contra la iglesia, que es lo que pasa muchas veces, que la gente no quiere venir a la iglesia porque está fulana y sultana, yo le conozco a esas se me deben plata, por eso no voy a esa iglesia. Yo digo, ay, Dios mío santo, nos están saboteando. Por un lado estamos ganando almas, por otro lado las estamos perdiendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, no. ¿Estamos allí? Muy importante, cuidar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio es la forma más efectiva de ganar a las personas para Cristo. Yo quiero orar para dejar de grabar y después voy a abrir los micrófonos para hacer las preguntas. Padre, gracias por este día. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre esta lección. Y te pido, Dios del cielo, que tú nos enseñes cada día tus verdades y que nuestra vida pueda estar fundamentada en tu palabra, en la oración, en la comunidad, Señor, pero también en el testificar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.